ministro de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas capturaron Velika Novosilka, una ciudad de importancia operativa en la región ucraniana de Donetsk. Ucrania aceptó un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de recursos minerales en su territorio. Te has permitido estar en una muy mala posición, no tienes las cartas en este momento, con nosotros empiezas a tener cartas. Mientras Trump pensaba reunirse con Putin en Budapest para hablar del futuro que le espera a Ucrania, Moscú anunció el domingo haber llevado a cabo una importante prueba balística. China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Vladimir Putin desafió el miércoles las advertencias de Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear. Nunca los traicionaré. Hay que tener en cuenta el interés nacional de Ucrania. No hacemos declaraciones grandilocuentes, trabajaremos con calma con Estados Unidos y todos nuestros socios. La incandescencia de las trincheras se trasladó a los despachos, porque de un plan que buscaba poner remedio a una guerra que se extiende desde hace 1372 días, siguió la dialéctica belicista y viene de Moscú. Seguimos recibiendo propuestas de alto el fuego aquí y allá. Tras meses de polémica por la supuesta participación de soldados norcoreanos en el frente de Kursk que ayudarían a los rusos a recuperar su territorio, el gobierno ucraniano mostró un video con 2 combatientes capturados asegurando que eran norcoreanos y que estaban siendo interrogados con la ayuda de un traductor. La filmación no tiene sonido, pero Kiev asegura que es una prueba irrefutable de la participación de Pyongyang. Además, detalló que uno de los soldados quería volver a su país, mientras que el otro pidió quedarse en Ucrania, y supuestamente contó que creía que había sido destinado a participar en unas maniobras militares y que de repente se vio en medio de una guerra. A su vez, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que eran los primeros de muchos otros que serían capturados y que estaban dispuestos a intercambiarlos por presos ucranianos. Por su parte, la inteligencia surcoreana aseguró que de un total de 11.000 soldados que había mandado Pyongyang, 300 habían muerto y otros 2.700 resultaron heridos, principalmente por el escaso entendimiento que tenían sobre la guerra moderna y algunas tecnologías, como los drones de larga distancia. Asimismo, sostienen que los cadáveres de norcoreanos encontrados en el campo de batalla tenían notas que revelarían la orden de inmolarse antes de ser capturados, aunque no se ha mostrado ninguna prueba de estas afirmaciones. Hasta ese momento Rusia nunca había confirmado la participación de tropas norcoreanas en el frente y en su momento Pyongyang lo negó todo. Y ahora el gobierno de Kim evitó reaccionar a lo dicho sobre los supuestos prisioneros. Un portavoz del Servicio de Seguridad ucraniano ha declarado que la detención de 2 soldados norcoreanos en Kursk es una prueba irrefutable de la implicación de Pyongyang en la guerra. Los 2 hombres fueron capturados por las fuerzas ucranianas el sábado y han sido enviados a Kiev para ser interrogados. Uno de ellos llevaba una tarjeta de identificación militar rusa expedida a nombre de una persona diferente. Un vídeo difundido por el Servicio de Seguridad de Ucrania muestra a los 2 hombres detenidos, al parecer en Kiev. En su discurso telemático nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó que los 2 norcoreanos están siendo interrogados por los investigadores con la ayuda de traductores coreanos. Zelensky dijo que su presencia en el campo de batalla es una prueba de que Rusia hace todo lo posible para prolongar y escalar la guerra. Pyongyang no ha hecho ningún comentario sobre la captura de los 2 soldados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que devolverá a 2 soldados norcoreanos a Pyongyang a cambio de prisioneros de guerra ucranianos detenidos en Rusia. Якщо Кім Чен Ін взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з Північної Кореї. Таким чином, Служба безпеки Zelensky dijo que durante el interrogatorio, uno de los hombres dijo que quería regresar a Corea del Norte, mientras que el otro, según se informa, indicó que quería quedarse en Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que su captura era una prueba indiscutible de la participación de Corea del Norte en la guerra. Rusia completó el mes de enero con 2 de las capturas más importantes de los últimos tiempos. Primero cayó Kurajovo, una de las ciudades más defendidas del sur de Donetsk,
y más tarde fue el turno de Velika Novosilka, desde donde Ucrania había lanzado su contraofensiva en el 2023. Además, es un importante nudo de comunicación, por lo que tiene una importancia estratégica. Y las críticas al mando ucraniano no tardaron en llegar, ya que nuevamente impidieron que se retiraran los soldados que estaban a punto de ser rodeados, por lo que terminó habiendo una gran cantidad de bajas y de prisioneros. Asimismo, las fuerzas rusas están a un paso de llegar a las fronteras del Oblast y alcanzar la región de Dnipropetrovsk. Continúan su intento de rodear la ciudad de Pokrovsk, cortando rutas vitales. Penetraron las fuertes fortificaciones en Andriivka. Tienen avances muy importantes en Chasiv Yar y Toretsk sigue a punto de caer, aunque en esta última ciudad Ucrania estaba intentando contraatacar. Por otra parte, se destacó una nueva deserción masiva de soldados que habían sido entrenados por la OTAN, pero que fueron mandados al frente de Pokrovsk sin la preparación necesaria y sin apoyo aéreo o de artillería. En cuanto a la región rusa de Kursk, Ucrania busca concentrar tropas para extender la zona controlada, pero el avance fue ruso, ya que pudieron hacerse con la localidad de Nikolaevo-Darino. Y Ucrania intenta responder con una lluvia de drones, algunos de los cuales incluso apuntaron contra Moscú, y se reportó la destrucción de fábricas y refinerías. El ministro de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas capturaron Velika Novosilka, una ciudad de importancia operativa en la región ucraniana de Donetsk. De confirmarse esta captura, significaría una ganancia muy relevante para las fuerzas rusas en el Donbass. Sin embargo, el ejército ucraniano dice que se retiró de algunas partes de la aldea para evitar el cerco, pero que todavía mantiene otras partes. Por otro lado, y según el Instituto de la Guerra, las tropas rusas habrían avanzado recientemente sobre la ciudad estratégica de Pokrovsk, que sirve como centro de suministro y está ubicada en una importante intersección clave dentro de la región de Donetsk. Aquí Rusia está repitiendo una táctica que le da éxitos: bombardeos masivos y maniobra de pinzas para rodear el emplazamiento. Los mandos ucranianos no retiran a sus tropas y terminan atrapadas por la superioridad rusa en armas y soldados. Mientras tanto, el ejército ruso ha liberado hoy la localidad de Nikolaevo-Darino, en el distrito de Sucha, de la región fronteriza de Kursk, parcialmente ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania desde agosto del año pasado. Es lo que informa hoy el Ministerio de Defensa ruso. Dice que en el marco de las acciones ofensivas, las unidades de la agrupación militar norte liberaron la localidad de Nikolaevo-Darino, además de causar bajas a las fuerzas de 11 brigadas enemigas, que incluían fuerzas de tanques y blindados, es lo que indica el mando ruso en su parte de guerra diario. La localidad está ubicada a unos 20 kilómetros al oeste de Sucha, la principal plaza tomada por los militares ucranianos durante su incursión. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró que no habían cambiado de postura sobre su negativa a que se desplegaran fuerzas europeas en Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz. Y cuando se le consultó al vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Brian Holmes, este se limitó a responder que no iban a negociar a través de la prensa. Pero lo que sí podría cambiar la dinámica en los preparativos para el comienzo de las negociaciones y la relación entre Washington y Kiev es que finalmente Zelensky aceptó el acuerdo propuesto para que Estados Unidos se quede con gran parte de los minerales del país, por lo que ahora se va a ver si las fuertes críticas del mandatario republicano eran solo un elemento de presión. Según se adelantó, el pacto no incluye las garantías de seguridad que reclamaba Ucrania, aunque Kiev asegura que sí forman parte del acuerdo, pero rebaja las exigencias económicas de Trump, que hablaba de $500 mil millones. El texto contempla la exportación conjunta de minerales críticos, petróleo y gas, y establece un fondo al que Ucrania aportaría el 50% de los ingresos que obtuviera de la futura monetización para invertirlos en proyectos en el país. Asimismo, altos funcionarios dijeron que si bien el acuerdo no contemplaba obligaciones de seguridad, la creación de lazos económicos serviría como un escudo de seguridad fáctico. Hasta ahora Zelensky había dicho que nunca firmaría la venta de su país. A su vez, Trump tampoco descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo similar con Rusia, porque ellos también tenían una gran cantidad de estos recursos, y Putin confirmó negociaciones. Ucrania aceptó un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de recursos minerales en su territorio. Así lo afirmó un alto funcionario ucraniano.
El acuerdo, que podría firmarse el viernes, permitiría a Estados Unidos explotar la riqueza mineral conjuntamente con Ucrania, que concentra alrededor del 5% de estos recursos del mundo, pero no todos son explotados o fácilmente de extraer. Los ingresos se destinarían a un fondo conjunto para ambas naciones. El presidente estadounidense Donald Trump exige a Ucrania que le dé acceso a sus tierras raras para compensar los miles de millones de dólares en ayuda para hacer frente a la invasión rusa que recibió bajo la presidencia de Joe Biden. Trump no ha dicho cuáles serían las ganancias de Ucrania y ha insistido en las armas que Washington ya ha suministrado a Kiev. Según la fuente ucraniana, el borrador del acuerdo incluye una referencia a la seguridad de Ucrania, tal como exigía Kiev, aunque no da detalles específicos sobre el papel de Estados Unidos. Trump abrió el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin al conflicto en Ucrania, mientras amenaza a los aliados tradicionales de Washington, e incluso el magnate no descarta la posibilidad de un acuerdo sobre minerales con Rusia, sobre la parte que Moscú controla en territorio ucraniano. No lo he comentado en absoluto. También me gustaría comprar minerales en tierra rusa si podemos. Tierras raras. Tienen tierras raras muy buenas también. Ambos lo tienen. Y petróleo y gas. Mira, sería genial si vendiéramos esto. También es genial para Rusia porque podríamos hacer negocios ahí. Tienen tierras muy valiosas que no se utilizan, así que algo así podría suceder. Y ahora quisiera hablar de las repercusiones de la fuerte discusión que mantuvieron frente a los periodistas los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodymyr Zelensky, que para muchos marcó un distanciamiento definitivo entre ambos. Trump ya se había referido a Zelensky como un comediante devenido en dictador, al negarse a llamar a elecciones por tener una aprobación del 4%, y en la reunión en la Casa Blanca lo acusó de ser un desagradecido al rechazar la firma de un acuerdo que le cedería a Estados Unidos la mitad de sus recursos minerales, algo que Washington ya daba por hecho. Además, afirmó que estaba jugando con la vida de millones de personas al apostar por la Tercera Guerra Mundial y se mostró confiado en que Vladimir Putin respetaría un eventual acuerdo de paz, aunque antes se tenía que hablar de un alto al fuego que podría ser inmediato. Zelensky exigía que el acuerdo sobre sus recursos fuera a cambio de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y consideró que la paz todavía estaba muy lejos, a lo que Trump respondió más tarde que esa era la peor declaración que podría haber dado y que no iban a tolerar más sus posiciones. A su vez agregó que quien no quisiera un acuerdo de paz no estaría por mucho tiempo. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, puso en duda la capacidad de Zelensky de negociar la paz, sosteniendo que tenían claro que no estaba preparado en absoluto para poner fin a la guerra, y advirtió que el tiempo no estaba de su lado, mientras que algunos legisladores, como el senador Lindsey Graham, declararon que si no cambiaba de postura, tendría que irse. Altercado entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el despacho oval de la Casa Blanca. Trump pidió que Ucrania acepte concesiones para poner fin a la guerra con Rusia, pero Zelensky expresó su desacuerdo y argumentó que el presidente ruso Vladimir Putin, después de haber anexionado Crimea en 2014, nunca cumplió su palabra sobre Ucrania. Entonces el vicepresidente estadounidense J.D. Vance encendió la mecha al decir que el ucraniano estaba siendo irrespetuoso y que no estaba mostrando agradecimiento. Y Trump saltó a reprochar a Zelensky los miles de millones de dólares en ayuda militar que le enviaron. No han estado solos, les dimos a través del estúpido presidente 350 mil millones de dólares, les dimos equipo militar. Sus hombres son valientes, pero tuvieron que usar nuestro ejército. Si no tuvieran nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en 2 semanas. En 3 días, lo escuché de Putin, en 3 días. Esto es algo que tal vez ocurra en 2 semanas. Tal vez menos, va a ser muy difícil hacer negocios así.
Te has permitido estar en una muy mala posición. No tienes las cartas en este momento. Con nosotros empiezas a tener cartas. No estoy jugando a las cartas. Ahora mismo estás jugando a las cartas. Estás apostando con las vidas de millones de personas. Estás apostando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que deberían haber hecho. Y más allá del intento de acercamiento de Ucrania, Donald Trump continuó aumentando la presión, comunicando que había cortado el intercambio de inteligencia con Kiev. La información fue confirmada poco después por el director de la CIA, John Ratcliffe, que aclaró que se trataba de una pausa para que Ucrania viera con mejores ojos un eventual proceso de negociación. Estados Unidos continuaría compartiendo datos con sus aliados, pero les prohibió que pusieran a disposición de Kiev la información secreta generada por sus agencias, algo que confirmó el Reino Unido. Esta decisión es tan importante como la pausa en la entrega de armas, dado que las fuerzas ucranianas decidían los objetivos militares en función de la información recopilada por Washington. Previamente, Zelensky había vuelto sobre sus pasos una vez más para pronunciarse en contra de un alto el fuego y sostener que había que enfocarse en una paz definitiva. Mientras tanto, en Alemania, Friedrich Merz, que será el próximo canciller del país tras ganar las elecciones, no solo confirmó que continuaría con la ayuda militar a Kiev, sino que comunicó que redoblaría los esfuerzos para rearmar al país sin límites. El líder conservador dijo que había acordado con los socialdemócratas la flexibilización de las reglas de endeudamiento para aumentar el gasto en defensa, creando un fondo de 500.000 millones de euros, que junto con el plan anunciado por Bruselas permitiría garantizar la seguridad del continente de forma independiente. No obstante, la Unión Europea sorprendió al suspender el proceso para la aprobación de un nuevo paquete militar de 20.000 millones de euros para Ucrania, hasta eliminar la oposición del gobierno húngaro de Viktor Orbán. Estados Unidos ha dejado de suministrar información de inteligencia a Ucrania. Sin esa ayuda, Kiev puede tener problemas para identificar objetivos rusos. La decisión llega después de la suspensión del envío de armas anunciada por Trump. Mientras, Rusia no detiene sus ataques en Ucrania. En Odessa, drones rusos han alcanzado infraestructuras energéticas y han matado a una mujer de 77 años, según el gobernador de la región. Moscú nunca ha declarado oficialmente que quiera tomar Odessa, pero está afianzando sus conquistas en Ucrania. Y hoy Putin ha dicho que casi ha terminado el proceso de emisión de pasaportes rusos en el Donbass, Zaporilla y Jersón. El Kremlin ve positiva la disposición de Zelensky a negociar, pero sigue cuestionándolo como interlocutor en un eventual diálogo de paz. Esas negociaciones podrían volver a Bielorrusia, ofrece desde Minsk el presidente Lukashenko. Con calma, sin ruido, sin gritos. Aquí espero a Trump, Putin y Zelensky, dice el líder bielorruso. Berlín podrá endeudarse para comprar más armas. Whatever it takes. Haremos lo que haga falta, ha dicho el líder conservador y probable futuro canciller Merz, parafraseando a Draghi en plena crisis del euro. Les contamos que Estados Unidos ha prohibido a Reino Unido compartir inteligencia con Ucrania como parte de la reciente decisión de la Casa Blanca de suspender los suministros militares a Kiev. Según fuentes recogidas por Daily Mail, todas las agencias militares y de inteligencia británicas recibieron una orden que prohíbe expresamente compartir información secreta generada en Estados Unidos, anteriormente conocida como REL-UKR, abreviatura de Releasable to Ukraine. La Unión Europea suspendió el desarrollo de un nuevo paquete de ayuda militar de 20.000 millones de euros para Ucrania, propuesto por la jefa de la diplomacia del bloque comunitario, Kaja Kallas, ante la objeción de Hungría. La cumbre en Alaska entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, terminó sin anuncios concretos, pero con un nuevo cambio de postura por parte del norteamericano, que iba con la intención de poder acordar un alto al fuego y salió afirmando que se inclinaría por intentar poner fin al conflicto de forma definitiva y no centrarse en una tregua de corta duración, como pedían tanto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como sus aliados europeos. A su vez, el contenido específico de la reunión y las posibles soluciones que se habrían barajado no fueron reveladas, pero se asegura que Putin propuso la retirada ucraniana de Donetsk a cambio de congelar la línea del frente en Jersón y Zaporilla y retirarse de las zonas que controla en Sumy y Kharkov. A su vez,
advirtió que no podía abandonar las condiciones fundamentales como la imposibilidad de Ucrania de pertenecer a la OTAN, limitar sus capacidades militares y garantías para la población rusoparlante. Poco más tarde, Trump aseguró que la reunión había sido extremadamente productiva, pero se notó un cambio en el semblante de ambos líderes que se habían saludado como amigos. No se permitieron preguntas en la conferencia de prensa y la comida que tenían prevista fue cancelada. Posteriormente, Trump se comunicó con Zelensky y los líderes europeos y les aseguró que Rusia estaba dispuesta a aceptar alguna solución internacional para proteger a Ucrania bajo un formato que no fuera el de la OTAN. A su vez, el mandatario ucraniano volvió a presionar para participar de una próxima cumbre con Putin y dijo que si este no aceptaba, tendrían que aprobar más sanciones. El presidente estadounidense Donald Trump se pronunció a favor de buscar un acuerdo de paz integral en Ucrania en vez del alto el fuego que impulsaba, un cambio anunciado horas después de que la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin no arrojara avances claros. Esta vía es la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania. Un simple acuerdo de alto el fuego a menudo no se sostiene, escribió Trump en su red Truth Social. Este cambio parece favorecer a Putin, quien desde hace tiempo quiere negociar directamente un acuerdo integral y definitivo. Kiev y sus aliados europeos, por el contrario, lo ven como una forma de Moscú de ganar tiempo para ampliar sus conquistas territoriales. Dirigiéndose a altos funcionarios en Moscú, Putin subrayó el sábado que la cumbre con Trump fue oportuna y muy útil. Afirmó que durante el encuentro con su par estadounidense habló sobre los medios para detener el conflicto en Ucrania sobre una base justa. Discutimos prácticamente todos los ámbitos de nuestra cooperación, pero en primer lugar, por supuesto, hablamos sobre una posible resolución de la crisis ucraniana sobre una base justa. Y por supuesto tuvimos la oportunidad de hablar sobre la génesis, las causas de esta crisis y la eliminación de estas causas fundamentales, lo que debería formar la base de un acuerdo. En el avión de regreso a Washington, Trump propuso a Ucrania una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la OTAN, que prevé la defensa mutua entre sus miembros en caso de ataque, pero sin una adhesión formal a la Alianza Atlántica, informó la primera ministra italiana Giorgia Meloni y fuentes diplomáticas tras sostener una llamada telefónica con Trump. Y la carrera armamentística entre las potencias continuó con el anuncio de Rusia de que había aprobado con éxito un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear llamado Burevestnik. Fue calificado como una respuesta al escudo antimisiles de Estados Unidos, que ya podría ser superado. El misil, que puede cambiar la trayectoria en el aire y es capaz de transportar una ojiva nuclear, recorrió una distancia de 14.000 kilómetros durante casi 15 horas de vuelo, aunque se aclaró que ese no era su límite, ya que algunos expertos de Estados Unidos consideran que podría permanecer en el aire durante varios días. Por su parte, Vladimir Putin destacó que se trataba de una pieza de armamento única que nadie más tenía, aunque reconoció que todavía tenían que construir la infraestructura necesaria para ponerlo al servicio de las Fuerzas Armadas, por lo que les quedaba mucho trabajo por delante. Algunos países occidentales afirmaron que el misil no representaba una capacidad que Rusia no tuviera antes y que su velocidad subsónica lo haría detectable, un análisis que podría no ser del todo cierto, dado que volaría a solo 50 o 100 metros de altura, mientras que Donald Trump criticó el lanzamiento, sosteniendo que Putin tendría que poner fin a la guerra en Ucrania en vez de desarrollar nuevas armas. Además, agregó que Estados Unidos probaba misiles todo el tiempo y que, como tenían un submarino nuclear frente a Rusia, sus armas no necesitaban tanto alcance. A su vez, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que solo buscaban garantizar su propia seguridad ante la actitud belicista que veían sobre todo entre los países europeos. Una paz en Ucrania que lleva la contradicción por bandera. Mientras Trump pensaba reunirse con Putin en Budapest para hablar del futuro que le espera a Ucrania, Moscú anunció el domingo haber llevado a cabo una importante prueba balística. ¿Cuántos miles de kilómetros recorrió? 14.000. 14.000. ¿Y cuánto tiempo permaneció en el aire? Unas 15 horas. ¿Y ese no es el límite? No, no lo es. Tendremos que determinar qué es esto y a qué clase de arma pertenece este nuevo sistema.
Necesitamos determinar a sus posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para desplegar este arma en nuestras Fuerzas Armadas. Entendido. Y a Trump no le pareció un movimiento lógico. Por cierto, tampoco creo que sea apropiado que Putin diga eso. Deberías poner fin a la guerra. Una guerra que debería haber durado una semana ya va por su 4º año. Eso es lo que deberías hacer en lugar de probar misiles. El portavoz de Putin replicó que la prueba nuclear es un asunto interno del Kremlin. A pesar de nuestra total apertura al diálogo con Estados Unidos, Rusia y su presidente se guían por sus propios intereses nacionales. Siempre ha sido así, es así y seguirá siendo así. Un mensaje de Putin tan visual como emocional. El mundo entero sabe que puede divisar el denominado misil Burevestnik a las puertas de su casa, mientras Putin busca sentarse a una futurible mesa de negociación con los deberes hechos. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para continuar recordando lo que ha sido la guerra en Ucrania en el 2025. No se vayan, ya volvemos.